En nuestro segmento sobre alimentación saludable tenemos el gusto de recibir a la licenciada en nutrición Felisa Fassi. Bueno, la hemos convocado para hablar un poquito de la conservación de alimentos en esta época estival. Bueno, empiezan los temas con respecto al calor. ¿Cómo está, Feli? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con este tema de la conservación de los alimentos. Sí, muy importante, en realidad todo el año hay que tenerlo en cuenta, pero principalmente ahora que las temperaturas empiezan a ser más altas, bueno, tenemos que tener ciertos cuidados, tanto a la hora de planificar, ir al súper o al mercadito de barrio y hacer la compra, como a la hora que cuando llegamos a casa con nuestros alimentos o cuando salimos a algún lado y nos llevamos un sanguchito, el yogur, la vianda al trabajo. No es lo mismo ahora el auto estacionado al sol que en invierno. Y eso cuenta para todos los recorridos que hagamos con la comida, ¿no? Sí, muchas veces vamos al súper, compramos, no sé, leche, yogur, por ejemplo, y a lo mejor de ahí se nos ocurre ir a Canasta, pasar por el centro, ir a visitar a alguien. Y bueno, y si eso queda en el auto o en el baúl, donde sea, que cortemos esa cadena de frío, puede ser peligroso para nuestra salud, que eso es lo importante. Bueno, hay mucha gente que acostumbra también para descongelar alimentos, sacarlos la noche antes y consumirlos a lo mejor para el asadito de la noche. Sí, muchísimas horas afuera de la heladera. Los deja a temperatura ambiente, o también se sabía usar mucho esto de poner en una fuente con agua caliente y el pedazo de carne a lo mejor frisado para que se descongele más rápido. Bueno, lo ideal es que no, que siempre el alimento que haya sido colocado en el freezer baje a la heladera. Lo ideal sería que esa noche anterior baje la heladera para que se empiece a descongelar con tiempo y después sí sacarlo de esa temperatura ambiente para cocinar, pero en el momento, a la hora de cocinar, o sea, hay que salar solamente. Claro. Tenemos a veces un poco más de cuidado, y es lógico y está bien, con los productos que necesitan conservación de frío, pero hablemos, por ejemplo, de las frutas, las verduras, porque eso pareciera ser que queda como aparte. De hecho, hay muchas dudas con los huevos. ¿Van en la heladera? ¿No van en la heladera? ¿Los lavo? ¿No los lavo? Sí, tal cual. Siempre lo ideal, bueno, esto de la sanitización de las frutas y las verduras, creo que en algún momento ya lo hemos estado también charlando, en toda época de año, porque es la forma más segura de consumir los alimentos, al margen que a lo mejor vos después, no sé, compres un atado de espinaca y lo vayas a cocinar para consumirlo, pero bueno, hay que lavarlo bien, y ese lavado bien no es abajo del chorro de agua, porque bueno, seguramente podemos llegar a tener algunos bichitos que se nos pasa en ese lavado, o obviamente contaminantes agroquímicos que vienen desde el momento de la plantación hasta el transporte, hasta el súper y hasta que llega a casa. ¿Sí? Entonces es muy importante que tanto las frutas como las verduras las podamos sanitizar a través de agua y lavandina. ¿Sí? Muchas personas también saben usar vinagre, pero bueno, lo ideal es lavandina. En 1 litro de agua usar entre 1 a 2 gotitas de lavandina. Lo importante es que tiene que ser una lavandina que sea apta para alimentos, que eso en el etiquetado, en el rótulo de todas las lavandinas dice. Lo dice. Sí, la marca más tradicional, la más común. Lo dice. Lo dice y es la que más se suele usar, esa se puede usar tranquilamente. No pasarse tampoco, decís 2 gotitas a lo sumo en 1 litro. En 1 litro, sí, está bueno medir la cantidad de agua, lo ideal sería que uno lo haga en la bacha, que más o menos pueda medir qué cantidad de agua pone y en base a eso... Y sería como un doble lavado, ¿no? Claro, primero ese lavado y después un próximo lavado con agua sola para retirar eso. Lo ideal es dejar las frutas en esa agua con lavandina 5 minutos, ¿sí? Primero en realidad también hasta lavar la bacha, porque esa bacha puede tener suciedades de alimentos que yo he lavado antes o los platos que lavé antes, por ejemplo. Entonces lavar con agua caliente la bacha, llenar esa bacha con agua, puede ser tibia o fría, no agua caliente, poner las gotas de lavandina, sumergir las verduras y las frutas y dejarlos 5 minutos, 5 o 10 minutos. Desechar esa agua y lavar con abundante agua y dejarlo, se pueden secar o si no se puede dejar, digamos, que se sequen solo a través de ciertos paños y después sí, recién ahí almacenarlos. Claro, exacto. Bien, bueno, te había consultado sobre los huevos, que también es otra de las preguntas. Para saber si hay que dejarlos fuera de la heladera, si pueden estar y se conservan bien.
Hay gente que los guarda dentro de la heladera. Sí, lo ideal, hay una placa de una imagen sobre la heladera que también ya vamos a ir viendo, cómo almacenarlos. ¿Cómo colocar los productos? Ah, mira. Que muchas veces esto tampoco no lo sabemos, más que todo por la contaminación cruzada, que ya vamos a ir viendo. Los huevos lo ideal es que estén en la heladera, en la puerta siempre. Claro. ¿Por qué? Porque en la puerta es donde se pierde o donde hay más variación en realidad de temperaturas, porque uno abre y cierra, abre y cierra. Entonces no es que necesiten estar sí o sí bajo tal temperatura, pero necesitan que estén frescos. O también se pueden guardar en casa, en algún lugar que sea fresco y oscuro sería lo ideal. ¿Sí? Bien. Siempre también lo ideal es que estén en un tupper. Y la heladera sabe venir con una cajita para guardar los huevos, porque los huevos no hay que lavarlos, ¿sí?, a la hora de guardarlos, ya sea en un tupper en la heladera o ya sea en un tupper abajo de la mesada. Entonces tienen que estar, digamos, tapados, tienen que estar en un tupper para que no entren en contacto con otros alimentos, porque el huevo se va a guardar sucio. Claro. ¿Sí? Se tiene que solamente lavar a la hora de usarlo. Bien. Sí. Bueno, aquí vemos un orden que tiene que ver con varios factores, ¿no? Sí. A ver, vamos a explicar un poquito. Acá me estaría faltando como otro estante, depende de las heladeras, los estantes que tengan, pero lo ideal si vamos desde arriba, desde la parte superior hacia la parte inferior, en el primer estante siempre se tiene que guardar la comida que ya esté cocida, ¿sí? Importante también que todos los alimentos en lo posible, si pueden estar en tupper, mejor, o en bolsitas, las bolsitas que vienen también para esas también, sería lo ideal, esto que yo te decía, para evitar la contaminación cruzada. Muchas veces, no sé, cocinamos una tortilla que a lo mejor usamos ajo o el pescado que larga bastante olor, y eso también nos contamina al resto de los alimentos a lo mejor que tenemos en la heladera, ¿sí? Entonces en la parte superior siempre los alimentos que ya cocinamos, que nos quedan restos, guardamos en tupper. El segundo o el primer estante irían todo lo que sean los lácteos. Los lácteos. ¿Sí? Ya sea leche, queso, yogures, ¿sí?, que necesitan como mayor temperatura. Después sí le siguen los productos crudos o las carnes, porque en muchas casas se guardan en la parte superior. ¿Cuál es el tema? Si yo guardo carne en una bolsa cruda, esa carne puede empezar a gotear, se puede estar rota, entonces eso me va contaminando los alimentos que están abajo de los estantes. Entonces siempre lo ideal que las carnes crudas estén en la parte superior. Hay gente que no le saca la bolsa tampoco, esa con la que te lo dan en el supermercado, que apoya acá, apoya en la caja, apoya en el auto y tiene el ticket que salió y queda así con esa bolsa y también. Sí, bueno, eso. Repite un poco lo mismo siempre en tupper, o si uno no tiene tupper, aunque sea agarrar y ponerlo en algún plato y envolverlos en film, ¿sí? Claro. Más que todo para evitar, digamos, que tampoco en la heladera entren tantos alimentos que estén sucios, que no los podemos limpiar, ¿sí? Con la bolsa no las vamos a limpiar. Exacto. Y en la parte, digamos, la última parte de la heladera, la parte inferior, que es por lo general donde está el cajón, ahí es donde se suelen guardar las frutas y las verduras. Que esas no hay problema que se mezclen, digamos, y que muchas se pueden guardar lavadas. Sí, lo ideal es que lavarlas de todas formas antes de que ingresen a la heladera. Claro. Después, obviamente, yo siempre recomiendo que a la hora de usar, si me saco y me voy a comer una manzana, volverla a lavarla, ¿sí? Pero bueno, ya que una vez que ingresen a la heladera, lo ideal es que ya se hayan lavado, ¿sí? Y en esto que en este caso no lo vemos, es la puerta, lo que te decía, los huevos, mermeladas, pasta de maní, bueno, alimentos que no pasa nada, digamos, o enlatados, muchas veces se suelen guardar, la salsa, las gaseosas, que no necesitan, digamos, una temperatura sí o sí para que se conserve, y como hay muchos cambios de temperatura no se va a ver afectado. Algo muy importante es que obviamente todo lo que entra primero en la heladera es lo primero que debe salir. Claro. ¿Sí? Entonces también tener ese orden, tanto en la heladera como en el freezer, para no desperdiciar. No tener productos tanto tiempo largo. congelados tampoco, y guardados. ¿sí? Siempre está bueno también ponerle algún rótulo con un fibrón, si envolvemos en papel film de los trozos de queso. Para saber qué es. ¿Qué es y cuándo fue que se compró? Porque a veces también nos quedan como estos puchitos de carne y vos decís, bueno, andás a ver de hace cuánto. Siempre ponerle la fecha, bueno, diciembre de 2023, y que quede ahí guardado. Total, 2 meses tranquilamente podemos estar consumiendo.
Se nos hizo súper corto, la verdad. Bueno, nos quedan preguntas. ¿Se congela la leche? ¿Se puede descongelar? ¿Qué pasa con la baña cauda? Ese es otro, viste que Las muchas cremas, personas... todas. Las cremas, ¿se congela? No sé, bueno, vamos a hacer otra charla muy prontito porque la verdad que hay mucho para saber, pero sobre todo para cuidarnos, ¿no? Para cuidar nuestra salud en torno a esto de la conservación de alimentos. Muchas gracias. Gracias a vos, Feli, por la visita. Hasta pronto.